Eso que llamamos yo, en el fondo, tiene muchos yoes, o se manifiesta en la vida a través de muchos papeles, de muchas funciones. El auténtico yo es un manantial que se trasluce en epifanía continua. El gran yo, que es silencio, se muestra en el pequeño yo, profesor, padre, hijo, amigo. Y de la misma manera que hay muchos yoes, ese yo y esos yoes se pueden cobijar en diversos espacios. El espacio de mi cuerpo, que cantaba Neruda, Pablo Neruda, mi cuerpo es tu territorio, tu cuerpo es mi territorio. El territorio del cuerpo, el territorio social, donde yo me manejo, me relaciono, me mantengo vivo en compañía de los otros. El espacio o territorio político, donde debato, donde busco soluciones para organizar la vida del grupo, de mis compañeros de camino, de mí mismo. El espacio artístico, donde doy ocasión a la creatividad, a ese borbotón de energía que se quiere transformar en algo que llamamos, ya digo, creación, continua creación. El ser es un suceder continuo. Hasta en el yo más pequeño aparece esa dimensión que es el hacer y deshacer, que es otra forma de hacer. También hay un espacio, y en este me voy a detener un poco más, que es el espacio espiritual. Hablar del espacio espiritual es hablar del silencio. El silencio nos habita, el silencio nos impregna, el silencio es nuestra auténtica dimensión. El silencio, el gran silencio, es el hábitat de Dios. Los Sioux nominaban a Varantaka también como el gran silencio, el gran misterio. No es necesario retirarse, apartarse del mundo, a un monasterio, a un desierto, para toparse con la dimensión radical del ser humano que es el silencio. Puedo hacer silencio en una cafetería ruidosa con una cafetera a tope, o delante de la lavadora que está descuajeringada y puede meter mucho ruido. Puedo estar en el silencio, en el corazón de la angustia. Puedo dejarme tocar por él y hasta sentirlo en el cráter del volcán. El silencio es nuestra dimensión más potente, nuestro origen, de donde brota la palabra primigenia. En el principio no era el verbo, era el silencio, el aliento del que emana el verbo. Es el aliento más cerca imposible. El buscador busca fuera no sé qué, cuando dentro, como señalaba jubiloso Kabir, está nuestro aliento, la vida más cerca imposible, nuestro hábitat natural. En este sentido, un sabio extraordinario, José Moratiel, que dedicó toda su vida, y eso que le pertenecía a la orden de predicadores, al silencio, habla mucho de él. Él fue un practicante zen maravilloso y tuvo dificultades otra vez con la jerarquía zen.
porque decían que eso no era zen. Pero Moratiel no buscaba el zen en el zen, sino la vida en el zen. Y cuando le pusieron obstáculos para encontrar la vida o desarrollarla, en el zen, dejó el zen. En algo nos parecemos. Bien, hay muchos espacios, dice Moratiel. Él habla de ese espacio espiritual en el que nuestro albergue alberga, valga la redundancia, esa presencia. Vacilo un poco porque la presencia, con mayúscula, no se puede albergar, no tiene puntos cardinales. Se trata de toparse con esa presencia en el albergue de nuestro ser, de albergarla, de quitarnos de en medio para que fluya, para que aparezca, para que se haga presente. Pero no es un verbo que se pueda conjugar, porque la presencia es incapaz de ser conjugada. Nuestro auténtico albergue es el silencio. Es donde la presencia se muestra y se hace evidente, tan evidente que es fuente de vida, que inerva los músculos, que altera los sentidos, que agita. El espíritu llega al cuerpo, lo manifiesta y se manifiesta como cuerpo. Y esto se siente. Es una de las experiencias más clamorosas de que el espíritu se hace materia, se hace epifanía, se hace vida. Esa presencia late, respira, late en tus latidos y respira en tus susurros y te alienta en su aliento. No es literatura, es pura realidad y puro objeto de vivenciarlo y experimentarlo. En el silencio, lo visible se disipa y abre las puertas a lo invisible. Todo es cuestión de que el pequeño yo baje los decibelios y dé paso al gran yo, que no tiene límites, que no tiene costuras. Es el reino de lo ilimitado. Y esa es nuestra naturaleza. Esa presencia que se hace notar y que cuando los obstáculos y los ruidos la dificultan, el ser humano sufre. Y ese sufrimiento es el reclamo, el amplificador con que la creación nos ha dotado para que volvamos a dejar de ser fragmento y nos situemos en el meollo de la presencia, que es la eternidad, que es la globalidad, que es lo que no tiene límites, lo no manifestado, lo ilimitado. En el silencio nos encontramos con yo diría, el corazón de la revelación. Un lugar donde la contemplación encuentra lo inencontrable, siente lo inasible y ve lo invisible. Esto no es, esta dimensión, digamos, esta experiencia no es privilegio de unos cuantos iluminados o iluminadas. Es un patrimonio de la humanidad. Y todo ser humano, si quita de en medio los patrones, los pensamientos únicos, las programaciones mentales diarias, es capaz de verlo, tan capaz como que es su propia naturaleza, a la que hemos renunciado. En la vida lo más triste es lo que estamos perdiendo continuamente.
en la vida lo más triste es sofocar nuestra auténtica naturaleza. Y el acto más revolucionario es ir al fondo, a la mitad, al meollo de nuestro corazón. Meditar y ir al centro. Moratiel en este sentido es un auténtico maestro. Señala cómo el que mora en el silencio, por otra parte, es insumiso. Se rebela contra el orden, más bien desorden establecido. No deja, no permite que le pongan otras gafas que las originales, ni otros ojos, ni otros oídos que los que brotan de su naturaleza primigenia. El silencio es una morada, dice Moratiel, qué bonito. Yo también, cualquiera lo puede experimentar. Es una morada sin desechos, sin memoria, sin residuos. El silencio no es un quedarse sin palabras, sino precisamente dar la oportunidad a la vida de que hable. Es abrir una grieta en el corazón del ruido cotidiano para que lo auténticamente importante se manifieste. Aunque nos mande callar, que muchas veces nos manda callar. En el silencio permitimos que Dios, o eso que llamamos Dios, sea Dios en nosotros. Dejar a Dios ser Dios, dejar al ser ser. Para eso es indefectiblemente necesario que nos quitemos de en medio. El mayor ruido lo coloca el pensamiento. Y es curioso que siendo el pensamiento el timón de proa, el señuelo más importante de la cultura europea, sea por otra parte el gran obstáculo en la medida en que dificulta nuestra auténtica naturaleza. No hablo aquí de menospreciar el pensamiento, ni mucho menos, sino de no identificarnos con él ni absolutizarlos. Eso sí es importante. El que mora en el silencio es indomable, es indómito y es indomable. No se ata a una tradición, sabe estar solo, y la soledad, abarcada así, es el preámbulo de la solidaridad. Yo no me fío, es un decir, pero también una realidad de aquellas personas que se llaman solidarias y son incapaces de hacer silencio, porque el silencio implica soledad. Una soledad acompañada, pero también soledad. El auténtico místico, palabra que por otra parte le china, es fiel a lo verdadero. Ahora en un sábado santo, donde ese extraordinario Maestro Jesús, fiel seguidor de la ley, ponía límites a la ley, porque lo más importante no era absolutizar la ley, como hacían los fariseos, los de entonces y los de ahora, sino el ser humano que es anterior a la ley. Y esto le llevó al cadalso, esto le llevó a la tortura, y esto le llevó a un Pentecostés. En el silencio podemos decir que él mismo, el silencio, es una morada. Una morada, repito, esto es importante, sin desechos. Una morada continua, sin memoria, sin residuos. Por eso el silencio nos regala una unidad de visión que no está al alcance
de la mirada cotidiana desde el ruido, desde el pensamiento, desde la opinión. Dios nos libre, dice mi amigo Vicente Gallego, de toda opinión en su magnífico Padre Nuestro. En este espacio uno no se siente configurado por la exterioridad, porque ha descubierto la infinitud, la vastedad que en el fondo habita. Un fondo sin fondo, un fondo que es infinito. Es que no hay palabras, hay que verlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo, porque es pura liberación. El que mora en el silencio se vive a sí mismo sin reservas, en toda su plenitud. No vive como un fragmento, no se vive como trozo, sino como totalidad. Y precisamente la fuente de todo sufrimiento humano es el vivirse como fragmento. Así que nos han enseñado a competir y lo peor es haber obedecido a la ley del silencio que silencia, no del silencio que libera. No confundamos. Serena la noche, dice Moratiel, qué bonito, y el día. Serena la aurora y el atardecer. Serena las horas oscuras, las horas de luz y de bochorno. Me gusta esa expresión de las horas oscuras, tan coincidente con Neruda. En las horas oscuras podemos captar precisamente en el Getsemaní de cada uno cómo nos hemos apartado de la luz. Por eso la noche oscura tiene la facultad de hacernos ver la noche. La melancolía es la nostalgia de un paraíso que hemos perdido, pero si lo buscamos fuera, hacemos el tonto, porque lo llevamos dentro. Es nuestro latido, el latido del cosmos. Es nuestro hálito, el aliento del cosmos. La vida más cerca, imposible. Moratiel dice, el silencio nos trae la paz y deja emerger la inocencia y la plenitud. Yo diría el asombro del niño, la inocencia del niño, que no equivale a inmadurez, sino a plenitud. Y eso está al alcance de cualquiera, no de un gurú o maestro o pontífice, sino al alcance de los más sencillos, al alcance de los humildes, al alcance de los desheredados, al alcance de los, repito, humildes, que viene de la palabra humus, tierra, de los que están en la tierra, de los que son humildes como la tierra. Apenas he de decir que jamás la vida se siente tan mimada, yo diría tan rimada, como cuando la habitamos con nuestro silencio y sobre todo cuando nos dejamos habitar por él. Hasta otro día.